Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayéndoles una nueva enseñanza, y nueva no porque sea algo nuevo en sí, sino una entrega de parte del Señor, la cual lo recibimos de Él, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que en esta oportunidad vamos a estar enseñando acerca de la aparición del reino de Jesucristo. Entonces vamos a ver en esta enseñanza a diferenciar, vamos a aprender que hay si bien es cierto, todo está unido, todo se complementa, pero vamos a diferenciar al final lo que es el reino de Dios, lo que es la venida del reino de Dios y lo que es la aparición del reino de Dios. Y para eso vamos a hacer una introducción. Y quiero pronunciar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Yo quiero tomar las palabras de nuestro Señor como una base para empezar. Y Él dijo exactamente esto: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. O sea que estamos tomando las sanas palabras de nuestro Señor y Dios, donde Él, en el último capítulo de las Escrituras, Él dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, quiero que tengamos en cuenta de que mucho se ha hablado de la venida del Señor, mucho se ha hablado acerca del reino de Dios, y vamos a tocar esos puntos, las características del reino de Dios, cuáles son, y vamos a ver que en esta enseñanza, que es el Espíritu de Dios, es el que representa, manifiesta el reino de Dios. Es por medio de su Espíritu que Él manifiesta y Él se representa a sí mismo hacia nosotros, a su creación, con su reino. Entonces quiero leer, para empezar, 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Y esta es una lectura obligada, porque, como ustedes saben, nosotros no estamos inventando ni acomodando las Escrituras como nosotros querramos, sino vamos a dejar que el Señor nos hable. Él es nuestro maestro, y vamos a leer pasaje entero, un pasaje que verdaderamente pueda Dios dilucidar o revelarnos directamente lo que Él quiso decir. Y para esto vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Y 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18. Prácticamente, en otras palabras, es todo el capítulo. Capítulo 3. Entonces, ¿por qué es importante leer todo el contexto? Porque es inequívoco, no nos podemos extraviar de esta manera. Dice la carta, el capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa palabra advenimiento o venida, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Es la palabra griega parousia, que ahora la vamos a ir viendo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, subrayado, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Nuevamente, muy claro, para la venida del día de Dios. Hay un día especial. Es lo que la palabra de Dios lo llama muchísimas veces aquel día. Y dice, en ese día, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, quiero que mantengan reservado y subrayado la relación de la venida del Señor, de aquel gran día en que Él se revela y viene unido a cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque como está escrito que los cielos serán deshechos, los elementos serán fundidos, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estando en espera, o sea, no ha llegado, estamos esperando. Procurad con diligencia ser hallados por Él. O sea, aquí lo dice claro la palabra de Dios. Dice que estando en espera, seamos hallados, ser hallados por Él. Estamos en espera y dice, procurad con diligencia ser hallados en aquel día por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, la paciencia de nuestro Señor no es para condenar, es para salvar. Es pacientemente está esperando. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sabemos que las epístolas, más de una docena de las epístolas del apóstol Pablo hablan de la venida del Señor claramente, como lo dice también Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que está hablando el capítulo 3, acerca de la venida, que algunos se burlan y dicen cuándo va a venir, y etcétera, etcétera. Pero el Señor nos está diciendo, esperen para ser hallados por mí en aquel día, el día de Dios. Y dice que mucha gente, ¿qué pasa? Tuercen las escrituras, como dice aquí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos, o sea, de los atesmos, o abominables, o malvados, o ilegales, o sea, que no van conforme a la ley, a la palabra de los mandamientos de Dios. Dice, tengan cuidado que no sean arrastrados por el error de los inicuos. O sea, que aquí vemos claramente que el tema de la venida del Señor, del reino de Dios, que cuándo va a venir el Señor, es un tema que muchas personas han torcido, han confundido a las personas acerca de estas tres cosas: del reino de Dios, de la venida del reino de Dios y de la aparición del reino de Dios, y han mezclado y han confundido todo. Y han inventado doctrinas que no se sujetan a la palabra de Dios, como dice Pedro, que Pablo habló muchas cosas en casi todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La palabra nos dice que debemos de guardarnos, de no ser arrastrados por el error de los inicuos, y así caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, dice la palabra de Dios, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, ¿cuál es el día de la eternidad? O sea, cuando uno dice hasta el día de la eternidad, pero la eternidad no tiene fin. Bueno, estaba hablando exactamente del mismo tema, del advenimiento del Señor, como lo llama a Él mismo, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios. O sea, ese día en que Él aparece. Esta palabra la vamos a ver aquí, que es la número 4, en este caso Epifanía. Vamos a ver que cuando Él hace su epifanía, ese día, la palabra de Dios dice que estemos firmes hasta ese momento, hasta el día de la eternidad. El día de la eternidad es justamente la aparición del reino de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar rápidamente y quiero citar algunas escrituras. Quiero citar Enoc, el libro de Enoc. Vamos a citar lo que lo citó también el apóstol Judas. Y prácticamente lo recomiendo, el libro de Enoc. Lean todo el capítulo 1 y justamente habla de esto. Todo el capítulo 1 de Enoc solamente tiene 9 versículos. Dice palabras de bendición con las que Enoc bendijo a los elegidos y a los justos que vivirán en el día de la aflicción. Está hablando a su iglesia, al pueblo de Dios, al verdadero Israel. Dice, en que serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. O sea, dos grupos de gente. Enoc, dice, hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por el Señor, tomó la palabra y dijo, me ha sido revelada la visión del Santo de los cielos y he oído las palabras de los guardianes. Las escuché y he aprendido todo de ellos y he comprendido que no habló para esta generación, sino para una generación todavía lejana que está por venir. Es a causa de los elegidos por lo que hablo y a causa de ellos pronuncio mi parábola. El Santo grande y único vendrá desde su morada. Está hablando de lo mismo. Y todos los guardianes temblarán y un gran temblor sacudirá hasta los más remotos confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y se derrumbarán y las colinas se aplanarán y se fundirán, o sea, se quemarán como la cera ante la llama. O sea, hablando exactamente el mismo tema de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro. Y la tierra se escindirá y todo lo que está sobre la tierra perecerá. ¿Cuántas cosas? Todo lo que está sobre la tierra perecerá y tendrá lugar un juicio sobre todos los seres y todas las cosas. Pero el Señor hará la paz con los justos y protegerá a los elegidos y sobre ellos reposará la clemencia y todos ellos serán de Dios y serán dichosos y benditos y para ellos brillará la luz de Dios. Él viene, y esta es la cita que hizo Judas en el versículo 14 y 15. Él viene con gran número de santos para ejercer el juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne
por todo lo que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. Él viene con gran número de santos para ejercer el juicio. Quiero leer también el libro de Jubileos, y este libro de Jubileos y de Enoc son libros apócrifos. Y la gente cree que apócrifos significan que son falsos o que son, la palabra apócrifos, algunos piensan que son ilegales, son libros que no están inspirados y etcétera. No, apócrifo significa simplemente escondido. O sea, son libros que han sido escondidos. Entonces, quiero leer aquí en Jubileos, capítulo 1, quiero leer el versículo 28. El versículo 28 de Jubileos dice: y el ángel de la faz que marchaba ante los tabernáculos de Israel tomó las tablas de la distribución de los años desde la creación, las de la ley y la revelación por septenarios y jubileos según cada uno en todo el cómputo anual de los jubileos. Quiero decirle que un jubileo tiene 50 años, para los que no saben. Son 49 y el 50 es un jubileo. Y dice, desde el día de la creación, y escuchen esto, hasta que se renueven los cielos y la tierra, lo mismo. Y toda su estructura de acuerdo con las potencias celestiales, hasta que se cree el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Sión. Entonces algunas personas creen que ese es el tercer templo allá por la tierra palestina. Dios no está hablando de eso, porque claramente estamos viendo que todo lo que hay en la tierra va a ser quemado y aún los cielos se van a fundir y se van a quemar. O sea, acá no queda nada. Entonces cuando la palabra de Dios dice, está hablando cuando Él venga en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y dice, hasta que se cree el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Sión, y todas las luminarias se renueven para remedio y salvación y bendición de todos los elegidos de Israel, y sea así desde ese día por siempre en la tierra. O sea, ese es el día de la eternidad. Y en Jubileos capítulo 4, versos 17 y 18, voy a leer el 17 hasta el 19. Este fue el primero del género humano, está hablando de Enoc, el que escribió. Este fue el primero del género humano nacido sobre la tierra que aprendió la escritura, la doctrina y la sabiduría y escribió en un libro las señales del cielo según el orden de sus meses para que conocieran los hombres las estaciones de los años según su orden por sus meses. Él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la estirpe terrenal. Narró los septenarios de los jubileos, dio a conocer los días de los años, estableció los meses y refirió las semanas de años como le mostramos. Vio en visión nocturna, en sueño, escuchen esto, está hablando aquí un ángel de Dios. Vio en visión nocturna, en sueño, lo acontecido y lo que sucederá y qué ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio, hasta el día de Dios, hasta el día de la eternidad. Por eso dice acá, esto vio lo acontecido y lo que sucederá y qué ocurrirá al género humano en sus generaciones hasta el día del juicio. Vio y conoció todo y escribió su testimonio dejándolo como tal sobre la tierra para todo el género humano y sus generaciones. Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Que el Señor nos ayude. Y vamos a empezar. Después que hemos leído todo. Y empezando a unir todo lo que ya hemos venido hablando. Cuando el Señor le preguntan, tuvo una conversación con Pilatos. Y el apóstol también dice que el Señor dio la buena confesión de fe delante de Poncio Pilatos. El Señor se mantuvo allí. Y estamos viendo que cuando una vez le preguntaron al Señor, y vamos a leerlo en Juan capítulo 18, cuando le preguntaron acerca de si él era rey, porque pues cómo va a haber un reino si no hay un rey. Y en el capítulo 18 Pilatos le hace la pregunta. Dice
versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces vamos a empezar a diferenciar, pero ¿cómo es que el Señor dijo el reino de Dios está entre vosotros? Entonces vamos a ver exactamente y vamos a estar cortando la palabra, vamos a estar desmenuzándola. Pilato le dijo entonces: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces aquí vemos al Señor Jesús que Él dijo: mi reino no es de este mundo, de este cosmos. También dijo: mi reino no es de aquí. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo justamente a lo que hemos leído en todo el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que la tierra fue anegada en agua, pero estos cielos que vemos y esta tierra que vemos va a ser totalmente destruida y quemada. Por eso es que el reino que él está hablando, mi reino no es de aquí. Si fuera de aquí, mis siervos vendrían a defenderme. No, este cosmos, esto que está aquí, este no es mi reino. Mi reino no es de acá. Cuando venga yo en aquel día, entonces estableceré mi reino, que es el día de la eternidad, donde se va a establecer, como dice en Apocalipsis capítulo 21 y verso 1, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva y el mar ya no existía más. En Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29, también la palabra de Dios habla de: mirad que no desechéis al que habla. Está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea, el Señor vino, pero Él subió y está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él está ya sentado en su trono establecido en el cielo. Y entonces Él dice: tengamos cuidado, no escaparemos si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo mismo, de que el reino de Dios, como Él mismo lo dijo, no está aquí. Mi reino no es de aquí, no es de este cosmos. Está hablando de un reino totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra existentes serán fundidos y serán deshechos y no quedará nada. Entonces dice, y esta frase de la remoción indica la remoción o la metatesis, la eliminación, la mudanza, la transposición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, está hablando de justamente de aquel día donde el Señor verdaderamente va a quemar absolutamente todo, porque Él está hablando de cielos nuevos, tierra nueva. Y vamos a ver que hay una diferencia. Quiero leer 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, donde aparece justamente el tema de lo que estamos hablando, la manifestación del Señor y de su reino. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. A ver. 2 Timoteo 4, 1. Dice:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, noten que va a juzgar a los vivos y a los muertos. El día que Él viene, los que están vivos van a ser juzgados allí, o sea, ya. Y los que están muertos igual van a resucitar y van a ser juzgados también. Entonces dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? Ahí lo dice, en su epifanía. Esa es la palabra manifestación, y en su reino. Esa palabra griega, manifestación, esta de 2 Timoteo capítulo 4, esa palabra manifestación es la palabra epifanía, que significa aparición y resplandor. Entonces, estamos tratando de resumir los significados de cada palabra, porque esta palabra manifestación en la Biblia tiene por lo menos 5 significados diferentes, o se usan 5 palabras diferentes totalmente para la misma palabra en la lengua castellana o de español para la palabra manifestación. Y una de ellas, que está en 2 Timoteo capítulo 4, es la palabra epifanía. Entonces ya estamos viendo aquí que una cosa es la venida del reino, y esta palabra también la vamos a estar viendo, que es la parusía, y vamos a ver que esta palabra es diferente porque es la epifanía. Entonces vamos a ver que esta palabra manifestación tiene por lo menos 5 significados. Anadeisis, que es un mostrar públicamente. Endeisis, un señalar. Apocalipsis, que es un revelar o un desvelamiento. Y la que nos interesa es la que está aquí en 2 Timoteo, es epifanía, que es una aparición y un resplandor. Y una quinta palabra es la fanerosis, que es una manifestación. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo que hemos leído, que hay muchos indoctos y constantes que tuercen la palabra de Dios, de las escrituras, que son difíciles de entender, algunas de ellas. Entonces, tuercen las escrituras. Y vamos a ver una diferencia entre la palabra venida, que se usa mucho, que es la palabra parousia, y la palabra aparición o la manifestación que leímos ahí en 2 Timoteo es la palabra epifanía. Que es la número 2015, que significa aparición, resplandor. Y esta palabra parusía, que significa venida o llegada, es la palabra 3952, que significa pues la llegada o la venida. Entonces, se ha hablado mucho acerca de la llegada. ¿Cuándo será el tiempo de tu venida? Esta es la palabra parusía. ¿Cuándo será el tiempo de tu advenimiento? El tiempo en que vas a venir. Esa es la palabra que se usa mucho. Y vamos a estar viendo que la palabra parousia se usa mucho. Pero hay que vamos a tener que diferenciar entre esta palabra parusía y esto se pronuncia epifanía. Vamos a escribirla de una manera más práctica para leerla. Epifanía. En griego se escribe así, pero vamos para pronunciarla rápidamente en español, epifanía. Vamos a ver la diferencia entre parusía y epifanía. Y hay un versículo donde aparecen las dos.
las dos palabras a la misma vez y la quiero buscar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 8. Ahí aparece esa palabra a la misma vez. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Dice, y estamos en el contexto correcto, o sea, no nos estamos inventando esto, porque si ustedes quieren leer, lean todo el capítulo 2 y está hablando de la parousia, de la venida. Y lo voy a leer, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero respecto a la parousia, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, dos cosas, parecen juntas, pero está hablando de dos cosas. De la parousia, uno, y lo otro es nuestra reunión con Él. O sea, esa reunión está denotando implícitamente lo que dice la Escritura, el gran día de Dios, ese día de la eternidad, el que Él va a recompensar a cada uno según sus obras, como leímos en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Entonces estamos hablando de ese tema, no estamos saliendo del contexto, porque aquí los dice claramente, dice que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, nadie los engañe. Y está hablando de la venida del Señor. O sea, como dijo también Pedro, que hay algunos que tuercen, son difíciles de entender las palabras del apóstol que está hablando aquí. Y justamente Pedro decía que hay algunos que la tuercen. Entonces, en ese contexto, en el capítulo 2, el verso 8 dice, entonces se manifestará. Esa palabra manifestará es la palabra epifanía. O sea, la palabra, la aparición de nuestro Señor Jesucristo destruirá con el resplandor, de su venida. Perdóname ahí. Voy a leerlo de nuevo. El versículo, entonces se manifestará, que hemos visto aquí varios significados para esa palabra de manifestación. Dice, el Señor se manifestará aquel día y dice, a quien el Señor matará. Está hablando del inicuo, aquel inicuo, está hablando del hombre de pecado, etc. Y el Señor dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, vamos a aclarar un poco aquí. Entonces, estamos viendo aquí parousia y epifanía. Estamos leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. Esta palabra resplandor, ¿cómo va a destruir al inicuo Dios? ¿Cómo va a quemar todo Dios? Dice con el resplandor. Esta palabra es justamente esta, epifanía. Aparición y resplandor. O sea que el Señor va a destruir al inicuo con la aparición, con el resplandor de su parousia. O sea, esa palabra con el resplandor de su venida, esa palabra venida es parousia. Entonces, en otras palabras, el Señor destruirá con la epifanía de su parousia. El Señor destruirá al inicuo con la aparición, con la epifanía, con el resplandor de su reino, de su gloria.
dice, con el resplandor, con la aparición de su venida, de su parousia. Entonces, más o menos, aquí me di el afán de buscar el significado de la palabra epifanía, justamente, que es la 2015, como dije, y leí en el diccionario también de la lengua de la Real Academia Española. La palabra epifanía, como repito, es una palabra que significa un resplandor, una aparición. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra aparición o epifanía en la Real Academia Española, aparición es un acto y efecto de aparecer. Es un acto y efecto de aparecer. Ahora, ¿qué significa aparecer? Nuevamente, en la Real Academia Española, aparecer significa dejarse ver. Parece simple. Ahora, allí mismo, en el mismo diccionario, dicho de una persona, o sea, dicho de una persona. O sea, estamos hablando de aparición, es un acto y efecto de aparecer. ¿Qué es aparecer? Aparecer es dejarse ver, pero cuando se dice todo esto de una persona, dice el diccionario que es hacer acto de presencia en un lugar, hacer acto, un acto de presencia en un lugar. O sea, si alguien no entiende esto es lo que significa la epifanía del Señor. ¿Qué significa eso? El Señor va a hacer un acto de su presencia en un lugar. ¿En dónde? Todo ojo le verá. Él vendrá y los poderosos y los capitanes y los grandes y magnates y los pequeños y grandes se esconderán y dirán a las montañas escondernos porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces, vamos a ver versículos específicos acerca de esta palabra, dónde se manifiestan. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer del 13 al 16. 1 Timoteo, capítulo 6. Del 13 al 16. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena confesión, esa es la palabra correcta, o profesión delante de Poncio Pilato. Acuérdense lo que le preguntó: ¿eres tú rey? Oh, ¿eres rey? No, tú dices que sos rey. Entonces, mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Entonces, él cuando testificó a Pilato la buena profesión, y está hablando del mismo tema el apóstol a Timoteo, él le dice: te mando delante de ese Dios bendito, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, hasta la epifanía de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su debido tiempo, a su tiempo exacto, por eso dice, estamos en espera y procuremos ser hallados por Él ese día. O sea, el reino de Dios, que lo vamos a estar explicando ahora, tiene sus características, cómo se manifiesta, se acerca, llega, pero es muy diferente a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del momento que llega el día de la eternidad. Estamos hablando de un momento diferente a todos, cuando el reino de Dios viene con toda su gloria, con todos sus ángeles, a establecer su bendito reino eterno en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Él viene a quemar todo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces no se dejen engañar por gente que habla, no, que nosotros somos los hijos de Dios, que Él habita en nosotros y tenemos el poder de Dios y el reino está aquí, porque el reino lo tenemos acá, en nosotros, el Espíritu Santo, y ese es el reino, y como dice la Escritura, que el reino de los cielos está en vosotros. O sea, ok, vamos a explicar todo eso, pero no dejemos que pase lo que advirtió Pedro, que hay algunos que son indoctos, son inconstantes, son malignos, no guardan la palabra, son sensuales que no tienen el Espíritu y desvían la verdad. ¿Qué verdad? Que el reino de Dios va a venir un día visiblemente en una aparición gloriosa, en un resplandor, que hasta las cucarachas, como le digo, se van a dar cuenta que Él vino. Entonces, guarda el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la epifanía, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. O sea, está hablando del único Dios verdadero, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, otro versículo donde aparece esta palabra epifanía, en 2 Timoteo, ya lo leemos 4:1. Lo mismo, lo leímos hace poco. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su epifanía, en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo, ahí mismo, el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Se dan cuenta cómo es que el día que Él viene, el día que Él aparece, se une la palabra juez? Juez viene de la palabra juicio, el cual dará el Señor juez justo. ¿Cuándo va a ser eso? En aquel día, y no solo a mí, sino todos aquellos, versículo 8 estamos leyendo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Esa palabra venida, que también la hemos visto como parusía, pero en este caso, en este versículo, esa palabra venida es la palabra epifanía. O sea que esto se debería leer así. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, el día de la eternidad, y no solo a mí, sino todos aquellos que aman su aparición, su resplandor, ese mismo resplandor con que destruirá al inicuo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Pero en este caso, esta palabra, a todos los que aman su venida, esa es la palabra parusía, a todos los que hablan su aparición. Y por último, como un cuarto testimonio, en Tito, capítulo 2, del versículo 11 al 15. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este cosmos, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, esto está bien claro.
aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la epifanía, la manifestación, la aparición, el resplandor glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabra manifestación también es la misma palabra que estamos viniendo aquí, epifanía. Aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, ¿qué significa eso? Lo que significa que estamos esperando, aguardando, porque dice la palabra que en esperanza fuimos salvos. Pero si la esperanza se ve, pues entonces ¿para qué vamos a esperarlo? Es una esperanza que tenemos, que estamos aguardando y estamos esperando ser hallados por Él, irreprensibles, sin mancha, como dice la palabra de Dios. O sea que eso todavía no se ha manifestado, no ha aparecido. El Señor todavía no ha hecho un acto de presencia. Entonces no debemos de dejar que nuestra mente divague en dos pensamientos. No, el reino de Dios ya está entre nosotros. Sí, seguro. Yo conocí a muchas personas que hace 20, 30 años han estado predicando acerca del reino de Dios que ya llegó. Tenemos que establecer el reino de Dios. Se subían al monte Everest y empezaban a dar vueltas a las ciudades, a tomar las ciudades. Y sí, yo también estaba como, sí, vamos, vamos. Pero algo adentro me decía, algo está mal. Entonces han pasado 30 años y las naciones están peor, están más esclavizadas, están más pervertidas. Entonces algo está mal. Alguien debe estar equivocado. ¿Cómo que el reino del Señor vino? Entonces no vino. Y eso es lo que estamos explicando. Estamos hablando dónde está el reino de Dios. Bueno, hemos hecho 3 puntos aquí, justamente eso estamos enseñando. Sí, el reino de Dios está entre nosotros. Sí, el reino de Dios no es comida de bebida, sino justicia, paz y gozo. Sí, gloria a Dios. De eso vamos a hablar, de eso vamos a enseñar. Entonces vamos a empezar entonces claramente. Vamos a hablar teniendo ya claridad acerca de que hay una venida. Esta enseñanza se puede hacer muy larga porque tengo muchísimos versículos acerca de la parousia o de la venida del Señor. Y son muchísimos versículos. Acá tengo como un centenar de versículos. Pero que el Señor tenga misericordia que me ayude a entregarlos. Entonces vamos a tocar el tema que es importante y que es cómo nosotros tenemos que trazar la palabra de Dios para no equivocarnos y cómo podemos diferenciar una cosa de la otra. Entonces, vamos a ver las características del reino de Dios. Vamos a ver. Características del reino de Dios. Sí, porque hay un versículo que ha confundido a mucha gente, Lucas capítulo 17. Versículo, vamos a leer del 20 al 30. Estamos leyendo Lucas capítulo 17, verso 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Entonces, estamos en el tema. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Porque va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Algunos creen que va a haber un rapto secreto. No, la Biblia interpreta la Biblia. Cuando él dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencia, es lo que significa. Va a venir desapercibido, inadvertido, mejor dicho. Porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Pues que sin advertencia, nada más. No en secreto ni que nadie se va a dar cuenta. Porque ese día va a ser bien ruidoso. Los cielos pasarán con gran estruendo. Entonces, ni dirán, helo aquí o helo allí. O sea que los fariseos le preguntan, ¿cuándo va a venir tu reino?
Y el Señor les dice, el reino no va a venir con advertencia, va a venir como un ladrón en la noche. Y dice, ni dirán, helo aquí o él allí. Y le dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa palabra entre es la palabra griega entos, 1787. Entre es la palabra entos, que es la número 1787, que significa dentro o adentro. Dice, he aquí el reino de Dios está dentro entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, o sea, eso le dijo a los fariseos. ¿Por qué les dijo eso a los fariseos? Porque ellos estaban desenfocados totalmente. Tenían al Dios manifestado en carne allí mismo. El Espíritu de Dios estaba en él con toda su gracia, como dice la palabra de Dios, que él vino lleno y de su gracia tomamos todos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí y no vayáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En su día, es un día de la eternidad, es el día del gran Dios, es el día de su epifanía. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, el Señor está explicando cómo va a ser el día de su epifanía y lo dice acá. Cuando Él viene, va a ser como el día de Noé, que cuando Noé sale de escena o es protegido, su pueblo, entonces viene el diluvio y destruye a todos. Asimismo sucedió como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió, o sea, el día que el pueblo de Dios, representado aquí por Lot, sale, dice, llueve del cielo fuego y azufre y los destruye a todos. Ese es el día de su epifanía, el día que su resplandor mata al inicuo, a la bestia y a todo lo que hay. Y eso lo vamos a ver. En aquel día, dice, y sigue hablando, en aquel día. Entonces, muchos han tomado este versículo de que el reino de Dios está entre nosotros. Eso de que el reino de Dios va a venir, eso no es verdad, porque el reino de Dios ya está en nosotros. Vamos a explicar eso. Característica del reino de Dios. El reino de Dios se busca. Y como esto es un video, ustedes pueden hacer un stop, pararlo y escribir. Pero no voy a escribir todo porque es demasiados versículos para escribir. Pero ustedes pueden buscarlo. El reino de Dios se busca, es una característica. ¿Dónde está eso? Mateo 6:33, cuando la palabra dice más, buscad primeramente el reino de Dios y etc. El reino de Dios no es un lugar de fácil acceso. Oh, ¿dónde dice eso? En muchas partes. Mateo 19:24. Por ejemplo, es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico que entre en el reino de los cielos. Es difícil. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. No es fácil. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es fácil. Si no se vuelven como niños, no entran. No es fácil. El reino de los cielos es necesario, dijo Pablo en Hechos 14:22, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no es fácil, diferente a lo que se escucha por ahí. El reino de Dios se quita y se entrega a los hombres. Estamos viendo las características del reino de Dios que tiene que ver con lo que acabamos de ver, con la parucía, con la epifanía y con la manifestación de su reino. Tres cosas: el reino de Dios, su venida, su parucía, pero
cuando Él aparece es otra cosa. Entonces estamos aquí desmenuzando todo y viendo exactamente qué es cada cosa. Estoy diciendo que el reino se quita y se entrega a los hombres. Mateo 21:43, cuando le dijo el reino a los fariseos, a los escribas y a todos los principales, le dijo: el reino de los cielos será quitado de ustedes y será entregado a gente que produzca fruto de él. El reino de Dios se recibe con inocencia y humildad. Marcos 10, 14 y 15. Como dice la palabra, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El reino de Dios se predica y se anuncia. Por eso lo dijo muchísimas veces el Señor: vayan y prediquen y anuncien el evangelio del reino de Dios. Se anuncia y se predica. El reino de los cielos le pertenece a los que padecen persecución por causa de él y a los humildes y pobres de espíritu. A ellos les pertenece. Mateo 5, 3, 10. El reino de los cielos tiene secretos, tiene misterios escondidos. Mateo 13, 11. A ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no. El reino de Dios es aproximable y accesible. O sea, todo aquel que busca, encuentra; el que pide, recibe; el que llama, se le abre. El reino de Dios es accesible y es aproximable. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 17, 1 Corintios 4, 20. El reino de Dios es poder, no palabras, sino poder de Dios. En Lucas 9, 27, les digo en verdad que hay algunos de vosotros que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto vamos a explicar ahorita. El reino de Dios es demandante. Ejemplo, la parábola de los talentos. Dios exige. Es demandante. Las 10 vírgenes, por ejemplo. Hay que estar preparados. El reino de Dios es valioso. Ejemplo, el tesoro escondido, la perla de gran precio. El reino de Dios es discriminatorio. ¿Por qué? Ahí están las parábolas de la red. Se echa la red en el mar, se saca y se saca lo bueno aquí, lo malo para allá. Es discriminatorio. El juicio a las naciones pondrá a los de la derecha a un lado, a la izquierda a otro lado. Por ejemplo, la palabra dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6. No erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Apocalipsis capítulo 22, 14 y 15. El reino de Dios es discriminatorio. Entonces hay un versículo acá, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, 27, cuando el Señor se transfigura. Es interesante porque en Mateo y en Marcos habla de lo mismo, pero en Mateo y Marcos dice 6 días después de haberles dicho que os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y dice Marcos y Mateo, 6 días después los lleva a un monte alto y se transfigura. Pero en Lucas dice 8 días. O sea, habría que ver por qué en Mateo y Marcos dice 6 días después y en Lucas dice 8. Y se manifiesta el Señor en toda su gloria y ellos pueden ver toda la gloria, la voz que habla en medio de la nube, y cuando ven y levantan la cabeza no ven a nadie, sino solamente al Señor Jesús. Entonces, acá vemos a Simeón, un hombre que estaba esperando la redención del pueblo de Israel. Por ejemplo, Simeón, eso está en el primeros capítulos de Lucas. Capítulo 2. Estamos hablando del reino de Dios, hermanos. Lucas capítulo 2, 25. Este hombre, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, miren lo que dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué?
porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, ¿qué salvación? O sea, vieron un pequeño niño, pero él expresa ese reino de Dios de esta manera, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, ciertamente él estaba viendo a un pequeño niño de 8 días que prácticamente, Señor, estoy viendo tu gloria, estoy viendo el resplandor, la luz de todas las naciones, pero ya ustedes saben lo que pasó. Ese niño creció, lo crucificaron, lo vituperaron y etcétera. Pero él en su declaración vio el reino de Dios, vio la gloria de su pueblo Israel. O sea, por eso es que tenemos que hacer una diferencia, hermanos, entre lo que es el reino de Dios y la aparición gloriosa del resplandor del mismo Dios eterno que desciende y se aparece a una tierra que la cual la quema y trae juicio. Entonces vamos a ver, para no confundirnos, cómo podemos consolidar estas dos verdades. El Espíritu de Dios representa, vimos el significado, o mejor dicho, las características del reino de Dios. Lo que queremos ver ahora es cómo unimos esas dos verdades, en el sentido de que hay algunos aquí que no verán muerte hasta que hayan visto cómo viene el reino de Dios, ver el reino. Simeón decía: he visto la gloria de tu pueblo, el resplandor. Señor, hemos visto. Y era un baby. Entonces, el reino de Dios está en ustedes. ¿Cómo unimos esto? Total, el reino de Dios va a venir o ya está aquí. Entonces vamos a ver aquí que el Espíritu de Dios representa y manifiesta el reino de Dios. Esta es la clave, el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28, quiero leerlo. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. O sea, wow, el reino ha llegado. Ha llegado. Entonces, ¿cómo es esto? Él dice: si yo por el dedo de Dios, y en otra versión dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios representa y manifiesta el reino de Dios siempre. La Biblia dice, quiero leer Romanos capítulo 8 del 9 al 27, que es importante. Romanos 8 del 9 al 27. Romanos 8 del 9 al 27. Y quiero que se vayan dando cuenta la relación íntima que hay del reino de Dios con el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el Señor les dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, me voy, pero voy a venir de nuevo, pero vengo otra vez. O sea,
Señor, ¿cómo es esto? Sí, porque voy a enviar mi consolador y el consolador estará con ustedes, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. O sea, que para esa parte, esa porción de la Escritura, el reino de Dios es como diciendo, yo me voy, mi reino se va, pero va a venir otra vez. ¿Por qué? Porque mi Espíritu va a ser enviado. Entonces el Espíritu Santo es lo que une el reino de Dios con su creación. El Espíritu de Dios representa la presencia y la manifestación de Dios aquí. Por eso en el Salmo, sé dónde está ese Salmo bendito, creo que es el Salmo 132, me parece. Ahora lo vemos. Donde dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Si subo arriba, desciendo abajo, si me voy al punto del mar, ahí tú me sigues. La presencia de Dios es su espíritu. O sea, en otras palabras. Entonces vamos a leer Romanos 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso que el reino de los cielos, el reino de Dios está en vosotros. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así de simple. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y hago un paréntesis porque esto lo leí muchísimas veces y no entendía qué significa. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto yo no lo entendía, el Señor me abrió el entendimiento y me explicó qué significa esto de que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto significa que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, literalmente nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros no podemos pecar. Tenemos la habilidad de pecar, pero no podemos pecar realmente y tampoco no deseamos pecar. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿cómo que no peca? Dios mío, todos pecamos. La Biblia nos revela aquí que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, el cuerpo, o sea, el soma, el cuerpo, en verdad está muerto. Tiene que estar muerto al pecado. Por causa del pecado, Dios hace que nuestro soma, nuestro cuerpo, esté muerto. O sea, no reacciona. Cuando algo está muerto, no tiene vida, no reaccionas. Entonces, Dios ha hecho una obra maravillosa en que nuestro cuerpo está muerto. O sea, viene el pecado, viene la tentación y nos toca el cuerpo. Es como que no sentimos nada. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Cierro paréntesis. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la resurrección. Así que, versículo, vamos a seguir leyendo. Así que somos deudores, no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Hacer pues morir la obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí el énfasis que estoy haciendo es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios es el que manifiesta el reino de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que es Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero el anhelo ardiente de la creación, y fíjense cómo es que el Espíritu de Dios está conectado a la aparición
del reino del Señor Jesucristo en el futuro. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios viene, quema todo, conmueve todo, remueve cielos, tierra y establece su reino. Toda la creación gime a una y aún con dolor de parto está hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando. Porque en esperanza fuimos salvos. Y eso es lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. En esperanza fuimos salvos. Estamos esperando la aparición, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estamos esperando la manifestación gloriosa de la gloria, del resplandor del reino de Dios. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo intercede por los santos. El reino de Dios, el Espíritu es manifestado por el Espíritu de Dios. Por eso cuando dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino ha llegado. Pero no está hablando de la epifanía, está hablando de la presencia del reino de Dios, porque el Espíritu de Dios manifiesta ese reino. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego estaban los endemoniados, fuera en el nombre de Jesús. O yo te mando y sal fuera. O sea, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, pues el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando y está manifestándolo. Entonces, dice que lo que hemos leído en Romanos, que en el reino venidero seremos herederos y coherederos con ese Dios manifestado en carne. Que en esperanza hemos sido salvos. Y lo guardamos y tenemos que esperar hasta que llegue el apocalipsis o la manifestación o la revelación, el desvelamiento de ese momento. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios ¿está dentro de nosotros? Sí. Pues no en todo. No, el que no tiene el Espíritu de Cristo dicen no es de él. El reino de Dios, dice, no consiste en comida o bebida, sino justicia, paz y gozo, pero en el Espíritu Santo. Hay mucha gente que tiene alegría, bailan, tienen fiestas, son prósperos, hacen cosas buenas, pues ayudan a la gente. Hay fundaciones para ayudar a los niños con cáncer, ¿no? Muchas de estas gentes, ellos mismos crearon toda la enfermedad y luego se ponen a ayudar a los pobres niños con cáncer. O sea que el reino de los cielos no es comida, bebida, no, es justicia, paz. Hay mucha gente que tú las ves, son bien tranquilitas, viven muy bien, pero no lo dice así solamente, tiene que ser en el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, pero tiene que ser en el Espíritu Santo. Romanos 14,
17. Tiene que, o sea, el reino de Dios, para que se acerque o haya llegado o se manifieste, tiene que ser con la manifestación, la presencia o la representación del Espíritu Santo. Entonces, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice. Si por el dedo de Dios hecho fuera, eso ya está aquí. Ok. Y este es algo que tengo una lista como un centenar de versículos, no los quiero escribir, pero acá estoy hablando de la venida del Señor. Estoy hablando cuando Él venga, y esto es exhaustivo totalmente. La parousia o la venida del Señor, ustedes ya saben, está escrita ahí en Mateo 24, cuando le preguntan cuáles son las señales de tu venida. Mateo 24, verso 3, 27, 37, 39, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 16, o sea, Primera de Tesalonicenses 2:13, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En Santiago capítulo 5, verso 7 dice, tened paciencia hasta la parousia, hasta la venida del Señor. La venida del Señor se acerca, dice en Santiago 5:8. Primera de Juan 2:28 dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de aquel día que Él viene. Y un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero llega aquel día, que es diferente. Aquel día es la aparición del reino de Dios. Y esa aparición del reino de Dios, esa aparición del reino de nuestro Señor Jesucristo, está ligada esta aparición de nuestro Señor Jesucristo está ligada, unida al momento del juicio final. Y eso es demasiado evidente por todas las escrituras. ¿Dónde está eso? Por todos lados. Así que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, venga, será pues como lo que leímos en Lucas 17:30. Será como cuando Lot salió, vino fuego, destruyó a todos. Juicio. Como Noé entró en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. O sea, la aparición del reino de nuestro Señor Jesucristo está ligada, está unida al momento del juicio. Y vamos a ver en Apocalipsis, esto sí me gustaría leerlo, el momento en que esto se cumple, Apocalipsis capítulo 19. Porque podía dar muchísimos versos en el libro de Daniel capítulo 12, del 1 al 3. Ahí habla de que muchos se levantarán, resucitarán vivos, justos e injustos. Todos resucitan y unos van para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Está hablando de lo mismo en aquellos tiempos. Entonces, está hablando de que aquellos tiempos que está hablando Daniel capítulo 12, verso 1 al 3, está ligada con el momento del juicio final. Léanlo en Daniel capítulo 12, del 1 al 3. Mateo 19:28, cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus santos ángeles. ¿Para qué van a venir con todos sus ángeles? Está ligado al momento del juicio. En aquel día, en Isaías capítulo 2, lean todo Isaías capítulo 2, del 1 al 21, a Isaías 5,
del 26 al 30, Isaías 12 del 1 al 6, Isaías 17 del 4 al 14, Isaías 25 del 5 al 9, Isaías 26 del 1 al 4, Isaías 26 del 11 al 21, Isaías 27 del 1 al 13. Estoy leyendo para todos aquellos que después van a estudiarlo. Isaías 28, 5, Isaías 31 del 1 al 9, Jeremías capítulo 25 del 30 al 38, todo Jeremías capítulo 30, Jeremías 31, Ezequiel 30 del 1 al 3, Ezequiel capítulo 39, versos 7, 8, 17, 18, 21, 22, Amós capítulo 8, Amós capítulo 9, versos 5 al 15, Sofonías, pues todo el capítulo 1, Zacarías, todo, Malaquías del capítulo 4 del 1 al 5. ¿De qué está hablando todos estos versículos? De aquel día, habla de aquel día, habla de este día. En Tesalonicenses dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En Lucas 22:29, el Señor le dijo a sus discípulos, yo pues os asigno un reino cuando venga. El Señor, cuando estaba con sus discípulos y estaba cenando, le dice, no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en aquel día en el reino de Dios. Dice, en aquel día se sentarán, vendrán del oriente y del occidente, y vendrán a Abraham, Jacob, a Isaac y Jacob, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, quería leer estos pasajes que sí me interesan leerlo, el cumplimiento de estos pasajes. En Apocalipsis capítulo 19, voy a leerlo aquí, escribir 19 del 11 al 21. ¿Cuándo es este momento? Este momento está en Apocalipsis. Está en muchos lugares, pero vamos a escoger unos cuantos nada más para del 11 al 21. Está en Apocalipsis 11, 17 y 18. De todos esos versículos que le he leído a todos los profetas que hablan de la venida. Y al principio les leí el libro de los apócrifo o escondido de los jubileos y de Enoc, que también habla de lo mismo. Entonces vamos a leer primero 11, 17 y 18. Apocalipsis 11, 17 y 18. Dice, esto es en el tiempo de la séptimo ángel, séptima trompeta, séptimo sello. Verso 17, capítulo 11, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, subrayado. El Señor Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Algunos no lo saben. El que eres y que eras y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, aquí tomó su poder y dice, y has, ahí lo dice, tú, a ver, ¿dónde está 17? Porque, y has reinado, o sea, has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Tu ira, ¿qué significa esto? Juicio. La epifanía del reino de Jesucristo tiene que ver con todo su poder, con toda su gloria, con todos sus ángeles. Y tu ira dice, ahí lo dice,
tu ira ha venido. O sea, acá no estamos inventando. ¿O sí? ¿Cómo que ha venido? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Yo estoy leyendo bien o estoy leyendo mal. A ver, verso 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ha venido, o sea, tiempo pasado. Tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar, ¿a quién? Pues a los juzgar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todo lo que quemó. Cuando la epifanía y el resplandor viene, no queda nadie. Entonces, ¿a quién va a juzgar? Pues a los muertos. El tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como está escrito, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, cualquiera que añade. Ahora lo voy a leer. ¿Dónde dice acá? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de la palabra de Dios tal y cual está escrita, tal y cual el Señor la dejó. No estamos añadiendo. Llegó el momento de jugar a los muertos. Ese tiempo llegó. Su ira vino. ¿En qué momento? Pues quemó todo. Quemó todo. Tomó su poder y ha reinado. O sea, ¿qué es reinado? Reinado tiene que ver con esa epifanía. Ha reinado. Él vino en persona. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Punto. ¿Dónde está el otro pasaje? Pues el otro pasaje donde se cumple lo que estamos predicando y enseñando está aquí en Apocalipsis 19, y vamos a leerlo. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia pelea y juzga. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, ¿cómo que con su boca? Sí, porque el Señor va a hablar y los elementos se fundirán y se estremecerá. O sea, el Señor habla y se produce. Y dice, y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquí hace énfasis bastante de lo que es reino. Ahora van a ver quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos a la gran cena de Dios. ¿Quiénes son las aves y quiénes son estos, como dice acá,
ejércitos celestiales. Es lo que dice por todos lados en la Escritura, cuando el Hijo del Hombre se manifieste con sus ángeles, con toda su gloria y con los ángeles de su poder. Está hablando de todos los sirvientes y todos los todas las diferentes jerarquías de Malaks, de ángeles creados. Viene con todo. Estábamos hablando de querubines, serafines, estamos hablando de arcángeles. Todos los ejércitos vienen con él y fíjense lo que pasa. Los llama y dice, vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes. Versículo 18. Quiero que se concentren en esta palabra que a veces pasa desapercibida. Está hablando de reyes, capitanes, fuertes, magnates, equipos, buques, tanques, portaaviones, llámalo como quieras, pero dice carnes, esto pasa desapercibido, carnes de todos. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 19, verso 18. Carnes de todos. Libres y esclavos, pequeños y grandes, megas y micros, todos. Adultos y niños. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Sí, porque dice la Biblia que todo ojo le verá. Y los que les traspasaron. Y van a hacer lamentación. ¿Dónde está eso? Ahí, en capítulo 6, en el sexto sello, cuando las estrellas caen, como la higuera deja caer sus higos, o sea, está hablando de los ángeles, y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondedlos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Carnes de todos. Libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia reunidos, etc. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás, o sea, si por ahí quedó uno, los demás, ¿qué dice? Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de los se saciaron de la carne de ellos. Ahí está ese día de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la epifanía del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. He dejado de leer muchos versículos bíblicos porque sería casi imposible de entregar todo esto en este tiempo y en este mundo prácticamente, porque la Escritura da testimonio de eso. Toda la Escritura da testimonio de eso. Conclusión. Entonces hay una diferencia. Si bien es cierto, la aparición del reino de Dios está ligada al momento del juicio de Dios, eso es irrefutable y es así. Pero hemos visto que hay una diferencia entre el reino de Dios per se, así como tal, su venida o la parousia y su aparición.
O sea que reino de Dios luego tenemos su venida, o vamos a poner su parousia. Su parousia. Y luego tenemos su epifanía. Acá. Hemos visto, y volviendo a la introducción, cuando el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este cosmos, mi reino no es de aquí, mi reino viene y se establece en un cosmos nuevo, en una tierra y en un cielo nuevo, donde el mar ya no existirá, y donde Dios será todo en todos. Entonces aquí, Dios será todo en todos. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo ya para ir terminando en Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Primera de Corintios capítulo 15, del 24 al 28. Dice, luego el fin. Estamos hablando del fin, por si acaso. La gente que le tiene miedo al fin, pues va a haber un fin. El fin de este cosmos viene. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está ese momento en que Dios destruye a la muerte? ¿Dónde está? Está escrito ahí. Apocalipsis, capítulo 20 y verso 14. Si alguno no lo sabía, pues ahí está el momento donde Dios destruye a la muerte, el último enemigo. ¿Dónde está eso? 20:14, ¿qué dice? Y la muerte, Thanatos y el infierno y el Hades, o sea, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el momento en que se cumple Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. ¿Quién se va a sujetar? El Hijo. El Señor Jesús un día dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando yo voy al Padre, salí del Padre, no se aguantó, uno dijo, Señor, muéstranos al Padre ya, y nos basta. Y usted sabe la respuesta, Señor. ¿Hace cuánto que estoy con ustedes? ¿No me ha visto, Felipe? El que me ve a mí está viendo al Padre. No lo entendieron. Entonces, ¿quién es el Hijo entonces? El Hijo es el Padre despojado. ¿Quién es el Padre? Es el Hijo glorificado. Cuando ya todos sus enemigos se han puesto por detrás de sus pies, entonces ya no hay función más que hacer. Y entonces Dios será todo en todos. Porque que yo sepa, hay un solo trono en el cielo, un solo trono establecido, uno solo sentado, y hay un solo Dios. Y por ahí
los musulmanes y los judíos llevan ventaja a un montón de cristianos evangélicos. Y hasta los testigos de Jehová, algunos. Aunque están más perdidos, pero por lo menos la tienen clave que hay un Dios nomás, pero están más confundidos que un perrito en una jaula de pajaritos. Entonces, para terminar, aquel día es ese día donde se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis. En aquel día al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. En aquel día al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Le daré a comer del maná escondido, le daré autoridad sobre las naciones para gobernarlas. Será vestido de vestiduras blancas. Le confesaré su nombre delante de los ángeles. Lo haré columna y tendrá un lugar en mi reino. El que venciere se sentará con Dios en su trono. La santa ciudad, la esposa del Cordero, que es la desposada, es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es el tabernáculo de Dios con su pueblo. La gran ciudad, la santa Jerusalén, no tiene templo. Dios es el templo. El trono de Dios estará en la ciudad. Dios dejará ver su rostro. Tendremos grabado su nombre en la frente. Reinarán por siempre. Los siervos le servirán. En el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Cuando Dios será todo en todos. ¿Cuándo va a ser esto? En aquel día. ¿Cuál día? El día de la eternidad. Bendiciones.